Este podcast fue realizado con fragmentos de la sesión virtual del Instituto Nacional de Bellos Memes con fecha de transmisión a 14 de junio de 2020 y publicación en formato de podcast el miércoles 17 de junio de 2020. Hola, ¿qué tal, podescuchas? A continuación escucharemos fragmentos de la sesión dominical de Zoom con nuestros amigos de Alcohólicos. Cabe destacar que estos archivos de audio son autónomos a la temporada regular del podcast del Instituto Nacional de Bellos Memes. Agradecemos su preferencia, no sin antes disculparnos por la calidad de audio que en resolución nos brindan las herramientas que imponen las circunstancias. Sin más para declarar, chingo de gracias. Muy bien, pues el día de hoy les damos la bienvenida a la reunión virtual del Instituto Nacional de Bellos Memes en conjunción con Alcohólicos. Y aquí está, de hecho tenemos a Sebastián y también ya llegó Eduardo Salvatori, que es el rector del instituto. Hola, perdón. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué onda, Eduardo? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Sí, perdón, es que ya a estas horas a mi gato le da por inhalar cocaína y anda todo hiperactivo. De una. Bueno, bienvenidos a esta sesión de el beber en el arte y el arte de beber. O yo la había llamado antes, si saben cómo me pongo para que me pintan, pero bueno, yo determiné dejar de usar eso. Pintura que yo puse encima. Tenemos una participación. Me pareció también súper interesante cómo de pronto también eso. Sí. Aquí dice la licenciada Calderón, quiere participar. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Hola, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué onda, amigo? Ay, tiene la foto de una chica ahí. Lo siento. Ah, bueno. Por las noches. De hecho, ahora no, pero bueno, la peluca la dejé no sé, la puse a lavar la peluca. De una. Bueno, antes que nada saludarlos, Seba, un gusto verte. A mí lo que más allá de, estas cosas que van comentando de la imagen. Efectivamente, de hecho Jimena, aquí está, Jimena Sánchez de la Cruz nos dice: el primer trago de alcohol que yo tomé fue como a los 7 años, una horrible Cuba, que es ron con Coca-Cola y hielos y un poquito de limón, que confundí con refresco en una fiesta de adultos. Yo creo que a muchos también nos pudo haber pasado eso, ¿no? Se emborrachó sin querer, claro. Y Gina Seferino dice: yo me robaba unos traguitos de las cubas de los tíos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi primer borrachera fue con rompope y me puse medio ebrio. ¿Qué es el rompope? De rompope es como licor de... ¿Qué será, Pau? ¿Como de leche con huevo? Sí, es como leche de iglesia, huevo, ¿no? Ah, esperen, exacto, es como de iglesia. Yo aquí tengo. Esa. Es que lo hacen va a tomar, Está muy rico, muy. Y pues al principio fue gracia, digamos, ahorita porque estoy viendo la pintura. así, de plano, así me dieron el piquito. Ya después estaba alzando la mesa y terminé tirando todos los platos y todos los vasos. Sí, al principio fue muy gracioso, pero ya después ya no. ¿Y eso a qué edad fue? Eso deberían escribir todos también, a qué edad fue ese primer trago, porque hay unos que son muy extremos. Listo, bueno, nada más para poner en contexto a Alonso Morales. No había tenido el chance de conocerte, Sebastián, pero Alonso está en nuestro colectivo. Él es el redactor oficial. Sebastián es el titular del colectivo Alcohólicos. Y bueno, ya, perdón por interrumpir. No, por favor. Discúlpame a mí, Lalo, por interrumpir. Hola, Sebastián, hola a todos, buenas tardes. Soy Alonso Morales, Sebastián. ¿Cómo vas? Soy comunicador y periodista. Yo me dedico a hacer lo que son los artículos y las columnas en el Instituto Nacional de Bellos Memes. Tengo una columna que se llama Tacos de Albañil, en donde trato de exhibir de una manera irónica, de una manera irrisible al chilango, al típico chilango. Aquí a los que nacemos en la Ciudad de México les decimos así, los chilangos. Entonces, con todas las peculiaridades que tiene un capitalino mexicano,
trato de ponerlo en esta columna. Te decía que de lo del rompope brevemente, pues es una bebida muy, muy añeja, que se creó en la época del virreinato. Es muy de monjas, es muy monacal. El rompope generalmente surgió, si mal no recuerdo, en la ciudad de Puebla, como una especie de actividad y de, ¿cómo se le puede llamar? Pues dentro de las actividades monacales que hacían las mujeres monjas en todos los conventos que hubo, pues no solo en México, ¿no?, sino en gran parte de América Latina. Y aquí en México pues es muy común y se asocia mucho la creación de lo que es el rompope, que es una bebida muy peculiar, amarilla, con base en licor, con base en huevo y en algún otro tipo de especias. Entonces, pues sí, muchos de nosotros, nuestros ritos iniciáticos con el alcohol comenzaron precisamente con el rompope o con la cuba olvidada del papá ahí en la mesa, que lo confundíamos con Coca-Cola, ¿no? Y nos lo echábamos en un solo trago. Pero bueno. Y no se acordaban más luego de ese trago. No nos acordamos. Quedan en blanco. Sí, yo de chavito, aquí tomaban mucho mi familia, mi papá tomaba mucho Bacardí añejo, ¿no? Me gusta, aquí bueno. en México el Bacardí añejo, el Bacardí blanco es una bebida que hasta tiene, ¿cómo se llama? Matices hasta de leyenda, ¿no? Los que se emborrachan con Bacardí blanco. El Bacardí añejo es un poquito más fashion. Entonces, pues yo crecí bebiendo Bacardí añejo. Evidentemente, ya cuando nos estamos metiendo en el rollo del cine, literatura, pintura, pues sí, no puede estar, es más bien está indisolublemente ligado a todo, ¿no? En pinturas vemos todo este tipo de rollos vitivinícolas, en las películas aquí en México, sobre todo las mexicanas de la época de cine de oro, ¿no? Pedro Infante emborrachándose a pico de botella, ¿no? Tenemos novelas también, igual muy importante, literatura, en donde la gran mayoría de los personajes pues beben, de García Márquez, Mario Benedetti, pasando por Jorge Luis Borges, escritores chilenos como Miguel Donoso, hasta arriba, ¿no? Hasta llegar a México, ¿no? Entonces, el alcohol y la actividad del chupe está indisolublemente ligada al arte. Total, o sea, en cuestiones, tú lo dices por lo que te entiendo también, como ya no solo desde las pinturas, desde lo que está plasmado, sino también desde un perfil de artista, ¿no? Como de la cultura de la gente que hace cultura. Sí, claro, por supuesto. Conectado con la cuestión alcohólica. Sí, yo creo que es interesante eso también. Fíjate, Sebastián, que una de las cosas que muchos, no sé si es un fenómeno que sucede con todos los jóvenes a los que nos metemos en el rollo literario, en algún momento nosotros tuvimos que ser pro Bukowski, ¿no? La gran mayoría de los que estamos ahorita aquí en esta conferencia y los que no, en algún momento fuimos pro Bukowski, ¿no? Quisimos ser ese escritor, ese gran poeta, pero también ese alcohólico, ¿no? Ese borracho de noches y noches y noches de cerveza, ¿no? Hasta amanecer, ¿no? Y aquí sí tenemos mucho ese rollo, generalmente yo en mi grupo de amigos tengo ese rollo de que, a ver, cuéntame tu mejor historia bukowskiana, ¿no? Y evidentemente pues nos referimos a la mejor peda que hemos tenido, ¿no? Muy bueno, no lo sabía esa, voy a decir, historia bukowskiana para los dos. Está bueno. Sí, de verdad, considerando pues bueno, la biografía de este gran escritor estadounidense, ¿no? Súper alcohólico, empedernido, irredento, ¿no? Entonces aquí en México la gran mayoría de los que estamos metidos y lo que nos gusta mucho el rollo literario, en algún momento admiramos mucho a Bukowski. Bueno, yo ahorita sigo admirándolo, ya no por el chupe, ¿no? Pero sí, ya lo sigo admirando por lo que escribió, pero en algún momento sí de joven, pues quién no, ¿no? Quiso realmente emular al buen Charles Bukowski, al buen Hank. Tenemos algunas participaciones. Nos comenta Caleb que le robaba de niño a los mayores sorbos de refajo, que es en Colombia una mezcla de cerveza con refresco. Sí. Eso acá, si no me equivoco, le decimos calimocho. ¿O el calimocho es vino con cerveza? Algo así. Aquí es cerveza con un refresco de cola, que es como un refresco color naranja, por decirlo así. Pero bueno. Y también nos comenta que Rubén Darío, el nicaragüense, también pues era como un poquito jaladón para el alcohol. Y vemos.
¿podría hacer un apunte? Sí, claro. Sí, obvio. Claro, ahorita que hablaban de Bukowski y el cine, no sé si han checado un documental que se llama Born Like This, como el poema que tiene, que es es un seguimiento que le tienen a él entre 1989 y 1992, una serie de entrevistas que están buenísimas, además un recopilado de muchas de sus conferencias donde siempre está acompañado de la cerveza, ¿no? Muy cliché, ¿no? Se podría decir, pero me recuerdo mucho ahorita que hablaban de eso. Ese documental es muy bueno. Fíjense que una vez platicando con Lalo, con Eduardo Salvatori, echándonos una cerveza contradictoriamente, platicábamos precisamente de cómo nosotros cuando estamos jóvenes empezamos a admirar no solo la obra, ¿no? Sino al artista, ¿no? Y generalmente este tipo de artistas como Charles Bukowski, en el caso de la música, que empezó a tener mucha aceptación, Amy Winehouse, también por esta personalidad tan autodestructiva que tenía, ¿no? Muchos cantantes del grunge estadounidense también, muchos pintores también igual que son autodestructivos. Pero Lalo me decía algo que era bien cierto, ¿no? Que son artistas que a final de cuentas están sufriendo, ¿no? Nosotros los admiramos y a lo mejor en su momento queremos imitarlos, ¿no? Pero son artistas que están sufriendo, que su cabeza en realidad está pasando por un huracán totalmente a veces incontrolable, ¿no? Pues ahí tienes cuántos se han suicidado, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Este rollo también nosotros romántico, ¿no? Que tenemos de este artista autodestructivo, pero también igual tendríamos que ponernos a detener qué tanto ese artista está sufriendo en su realidad y en su vida, ¿no? Qué tanta ansiedad, qué tanta depresión, qué tantas cosas no encajan en su cotidianidad y con el status quo de las cosas, ¿no? Socialmente, individualmente, ¿no? Y fue un tema muy interesante porque aparte, insisto, contradictoriamente hablando sobre esto, pues nos estábamos echando nuestras chelas, ¿no? Sí, pues igual también, por ejemplo, en la pintura imagina Van Gogh, ¿no? No sé si él no se suicidó, ¿no? De hecho, eso se teoriza que no, pero también está muy relacionado con toda esta cultura. Es el artista que en estos momentos me acuerdo, pero realmente sé que hay un montón de artistas que también están muy inducidos ya sea por el alcohol o por cosas un poco más arriba, por decirlo así, o bueno, alucinógenos más fuertes, qué sé yo. Pero bueno, no. Van Gogh con el tema de la absenta también fue bastante rudo, ¿no? Y de hecho eso también un poco que hizo que su obra tuviera como otro contraste, se dice, no es tanto con el alcohol, sino por ejemplo la teoría de que le daban unas pastillas para su esquizofrenia y esas pastillas hacían que él viera o una droga, mejor dicho, un remedio, y eso hacía que él viera como lo que en sus obras él se está mostrando. La vibración de la luz, ¿no? Algo así, ¿no? O que le hacía ver las cosas más amarillentas, y eso también le da esa tonalidad azul a Van Gogh, y bueno, va y mucho también, por eso. Pues, sobre Van Gogh, esa forma tan peculiar de comportarse visualmente, pues tan famoso fue que el absenta hubo un momento en que se volvió súper el boom, de que se creía que provocaba alucinaciones, ¿no? Sí, total. Okay. Pasa que era su exceso. En la historia, te juro que realmente lo que más vas a encontrar son los que más se compiten son vino y cerveza, realmente. Es como lo que más se compite. En Rusia hay otra cosa que se llama el Kvas, se escribe K-V-A-S, es otra bebida muy parecida al vino, pero también es muy de pronto de la parte de allá de Rusia. Luego no sé mucho de la cultura oriental, China, Japón, todo eso no te puedo decir, pero lo que es la historia del arte occidental realmente se encuentra mucho esto. Posteriormente en lo que es ya Latinoamérica, o sí, más que todo en Latinoamérica, cuando llega más que todo lo que viene siendo la historia del arte que ya va haciendo por los años 20, vas a ver un poco más de cerveza. Y por ejemplo en México, pues que tienen una identidad muy fuerte con lo que es el tequila, pues algunos artistas van a trabajar con su bebida nacional, por ejemplo, que es el tequila. Perdón, una pequeña pausa. Se ha integrado con nosotros. Y bueno, bienvenida Frida. Mucho gusto. Bienvenida Frida. Un placer estar aquí. Lo que oí ahorita que me integré de Sebastián, claro, pero hay que aclarar de dónde realmente el vino y la cerveza, porque no podemos hablar, por ejemplo,
de Flanders, que es ahora Bélgica, donde la producción de vino era sumamente prodigiosa por estar en la frontera con Francia, y en la parte de Alemania, claro, la tradición de la cerveza. Claro. En el Renacimiento. Eso es muy típico, porque hay que aclarar que los renacentistas, ya un poco casi llegando al barroco en este enclave, dan cuando empiezan a mostrar estas cosas como los grandes banquetes y esto, que empiezan más que nada a retratar al pueblo y a sus fiestas y a sus costumbres, porque no podemos hablar como en la imagen anterior, donde está puede ser no sé qué tipo de ángel, porque realmente era un ángel, que es la pintura religiosa, acostándose con el vino. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, que son épocas posteriores, sí, renacentistas, pero hay enclaves en esto, solamente eso, Sebastián. Sí, claro, va a depender obviamente de época y lugar para saber en dónde se gesta un poco más la presencia de alcohol, de qué tipo de alcohol. Claro, pasa que en la vanguardia de esa época, pues es que realmente, mira, fíjate que para el siglo XX, al menos con la cerveza, para el siglo XX empieza también una época de industrialización bastante fuerte, y realmente uno de los primeros productos que entra en lo que viene a considerarse como el marketing es la cerveza y el alcohol. Entonces también un poco que habría como en una parte como una separación del arte que representa la cerveza, y la empieza a representar algo que tiene un fin más publicitario, ¿no? Entonces sí, tú te encaras en los 90 en imágenes de cerveza, tú buscas la cerveza en los 90, vas a encontrar muchos actos publicitarios, como imágenes publicitarias y todo el cuento. De hecho, ahí hacer un link a lo mejor con lo publicitario, con lo pop, ¿no? Inclusive, porque sí he visto que subís varias imágenes de cerveza, más en los 70 en Estados Unidos, más como un arte más de ese estilo, y sí hay como esa estética más pop en la cerveza y en la bebida alcohólica. Sí, yo creo que de pronto la relación entre el alcohol y el arte ya para esa época no está tanto en representar el acto de beber o una cerveza o cualquier alcohol puesto ahí, sino que está más enfocado de pronto a una cuestión de esto de pronto le pasará a algún artista, estoy seguro, de cómo él ve las cosas en uno de estos estados. Porque también recordemos que el alcohol, incluso en sus principios, el alcohol estaba pensado como para alcanzar otro plano astral, ¿no? También era una cuestión de ritual y todo esto. Entonces, por ahí también es como entender que el alcohol te lleva a ti a ver otras cosas. Sí, es parte de lo que se utilizaba, era parte de lo que se utilizaba para los oráculos. Sí, o sea... Claro, y después más adelante pensar el alcohol inclusive como una cuestión de consumo. A lo mejor no tanto como disfrute, sino también como una cuestión de consumo, ¿no? Ahí llevarlo un poco más a otro nivel, sino no como esta escena costumbrista de llegar del trabajo, refrescarse, o estas escenas de música y artistas, sino como que es una cuestión más de consumir, ¿no? Como un objeto de consumo ya en sí el alcohol, como esto que decís, la propaganda o como la estética. Claro, bueno, pasa igual, sí, realmente el alcohol ha estado de primeras en muchas cosas, y una de ellas también ha estado como en aquello del negocio. A los 20 empieza todo lo que nosotros ya entendemos como publicidad actual, como esta cosa de mostrar, y que nos muestren y que nos vendan a través por los ojos como cosas. Pero igual el alcohol estaba enfocado porque era importante también para las personas. Épocas que según la historia, por ejemplo, el agua por ejemplo era insalubre, y la gente recurría a bebidas que tenían alcohol que desinfectaba esa agua. Entonces, por ende, estaban bebiendo bebidas incluso también. Frida, ¿quieres hacer un aporte? Sí, un aporte muy importante sobre esto, el enclave. No hay que olvidar que después, del Renacimiento para el siglo XIX, o sea que ya voy a abarcar muchísimos periodos de la historia del arte, también era esta parte del artista bohemio, el relajamiento, y a partir de la época moderna, el siglo XX, las vanguardias, esto cambia totalmente, y para el arte contemporáneo, que es la mitad del siglo XX a la actualidad, esto cambió radicalmente en lo de la publicidad y todo esto. Me recuerda ahorita la obra de Orozco,
fenómeno mexicano, Gabriel, no el muralista, Gabriel Orozco, el contemporáneo, realmente, en esta parte que gana la Bienal por este mural que hace de la cerveza Sol, ¿no? Entonces ahí revoluciona totalmente esto, y para que no olvidemos esto, cambia totalmente la idea del artista bohemio. El siglo XX es el artista bien vestido, el que gana becas en el extranjero, el que es políglota, cambia totalmente eso, y la versión que tenemos con el alcohol y el arte. Paréntesis, un pequeño paréntesis, ¿cuánto habrá, me pregunto yo, más como una forma de pregunta, cuánto habrá influenciado la creación de Coca-Cola, ¿no? Digamos, en lo que es la presentación de las bebidas. Pues la mercadotecnia. Vamos a Warhol. O sea, ahí, claro, sí. Warhol es un inicio enorme del arte fundiéndose con la vida y un montón de aspectos. Y la mercadotecnia, ¿no? Claro. Pues, más que no es la mercadotecnia, sino él era un rechazador de todo esto y por eso lo pintaba. Hay que hacerlo muy claro, no hay que confundir a Warhol. Era un posicionamiento muy político, muy personal, ¿no? De esta parte del arte objeto, de la publicidad, de todo esto, y hay que reconocerlo también por eso. Por eso me parece buenísimo pensar el alcohol como esta cuestión que bohemia, esta cuestión que de ampliación de sentidos o de encuentro entre bohemios y demás, y después como lo otro que es como un producto más, es como venderlo y promocionarlo. Ahorita que mencionaban lo del principios del siglo XX aquí y la mercadotecnia de la cerveza, no sé si algunos conozcan esta historia de que la industria cervecera le empezó a jugar guerra sucia a la industria del pulque. El pulque es oriundo de aquí en México, no sé si nuestros compañeros lo conozcan. Se empezó a decir que el pulque llevaba caca de vaca, y para desprestigio, ¿no? Para desprestigio una bebida que era el boom, ¿no? Sobre todo en esta parte de principios del siglo XX, en la Revolución Mexicana sobre todo, y muy reflejado sobre todo en la fotografía de esa época. Me haces acordar también a una cuestión también muy parecida de también la industria cervecera como haciendo una estrategia un poco de juego sucio con otro tipo de bebidas. En este caso aquí en Colombia existía la bebida más popular para una época era la chicha, que es una bebida a base de maíz. Lo que hace la industria cervecera es a identificar y también hacer un marketing fuertísimo. Que de hecho aquí sale una historia. Nosotros en Colombia le decimos a la cerveza Pola, y viene por esto. Realmente uno de los lanzamientos de una empresa de cerveza de acá que se llama Bavaria saca una cerveza que se llama La Pola en honor a Policarpa Salabarrieta, que era como una líder social de la época, porque funcionó como espía para colaborar con la independencia del país. Entonces realmente, bueno, eso realmente impacta, ese homenaje impacta realmente cuando se descontinúa la cerveza, todo el mundo sigue diciendo Pola. Entonces vamos a tomar una Pola, qué buenas que están las Polas, todo eso. Pero antes de eso también, eso fue la estrategia marketing que utilizaron, y sumado a eso, muy parecida a la que dice Fer, es esto, el golpear como en la cuestión higiénica a otra bebida que era la chicha. Y eso hicieron aquí en México ha pasado algo muy similar. Al sur de México, en Mérida, pues no sé si ustedes sepan, pero lo que es la península de Yucatán ha tratado de independizarse varias veces. Entonces, en una de esas oportunidades que tuvo de independizarse, se llamó República, ¿sí? De Yucatán. Entonces, de Mérida, Yucatán. Y a partir de eso, cuando vuelve a integrarse al país, de hecho ellos se consideran como no sé, como los vascos en España, que dicen nosotros no somos españoles, somos vascos, o aquí en México pues los yucatecos son yucatecos. Y entonces nace de toda esta situación un restaurante que son bares, en donde se crea la Hermana República, que es un restaurante que genera una cerveza que se llama Patito. La cerveza Patito me causa mucha gracia porque en especial cuando referimos a algo que es chafa o que no es de buena calidad, o que ellos rompen con ese concepto de no funciona, del no es válido, llamándole Patito, y además generando una cerveza muy buena.
y eso me parece muy, muy interesante y es parte de nuestra cultura de México. Julio Sergio y Gina Ceferino quieren hacer una observación. Parece que Frida también. Espérame un segundito, Frida, por favor. Julio Sergio, por favor. Hola a todos. Julio Sergio. Yo soy de Camping México y los sigo hace muchísimo tiempo porque, bueno, obviamente confío totalmente en el tema de los memes. Entonces, muy rápido, el tema de Rusia se tocó hace un momento. La gente hablaba mucho del vodka y también del kvass, que es algo muy interesante por allá. Y bueno, en el rato que he estado en Rusia, en algún momento me tocó cruzar Rusia del norte al sur, y es muy interesante porque la gente generalmente consume más algo que se llama samagón. El samagón no es otra cosa más que un destilado casero. De hecho, hoy por hoy es ilegal y en muchos momentos ha sido legal. Me tocó probarlo en muchas de las casas que me hicieron favor de visitar. Y regresando otra vez al tema, en el Museo del Hermitage, allá en Rusia, en San Petersburgo, hay una sala dedicada totalmente a los pintores urbanos, a los pintores que se hicieron de salir a fotografiar, lo que sabía fotografiar, a pintar, pues todo lo que hacía la gente de calle, la gente normal. Y muy interesante porque en ese tiempo mis acompañantes me hacían entender la diferencia entre las pinturas de gente tomando vodka y samagón, que de verdad tienen un sabor completamente diferente. Yo nunca en mi vida he probado algo tan fuerte como el samagón. Literal, yo sí sentía que me iba a quedar ciego. Es una cosa extraña, súper rara, les repito que es súper ilegal. Pero bueno, nada más dejar ese apunte. A veces las pinturas que vemos rusas parece que se habla de vodka siempre porque vemos por ahí vasos pequeñitos, entonces dices, pues es un alcohol y se lo toman directo. No, la mayoría de esas veces es samagón. ¿Por qué? Porque se puede construir con cualquier cosa. O sea, hace la gente samagón con manzana, con pera, con mil cosas. Entonces nada más con lo que tengan a la mano, ¿no? Con lo que tengan a la mano. Con lo que tengan, exacto. Muchas gracias, Julio. Gracias. Gina Ceferino, por favor. Hola, era más que nada retomar un poquito el punto que habías mencionado sobre que en algunas ocasiones Yucatán ha querido independizarse y de cómo tienen como de cierta manera esa superioridad, o ellos se sienten con esa superioridad. Yo vivo en Playa del Carmen y el grupo para el que trabajo es un grupo yucateco. Y sí tienen arraigado muchísimo esta parte de primero los yucatecos y después todo lo demás. Ese como punto. Y segundo, retomando como que la parte de lo que es el alcohol y cómo ha atravesado toda nuestra historia, y también cómo el alcohol lo vamos tomando también de diferentes maneras. No sé, antes el alcohol, habían mencionado hace un momento que primeramente se utilizaba a lo mejor para los oráculos, para que pudieran como que desinhibirse un poquito y tal vez que pudieran tener ese tipo de experiencias y que compartir. Extrasensorial, ¿no? Extrasensoriales, como posteriormente a lo mejor a las élites de los oráculos, que era solamente como un proceso ritual, luego pasar a las élites, solamente las personas adineradas podían consumirlo, y cómo poco a poco se fue haciendo más accesible. Permeando, ¿no? Poco a poco fue permeando. Y también pues todas las variantes que conocemos a lo largo del mundo, no nada más de una región específica, todas las opciones de alcohol que conocemos en el mundo, todo este tipo de bebidas, como ahorita acaba de compartir, ahí se me fue el nombre, perdóname, Julio. Pero también cómo vamos adaptando también este tipo de situaciones. Por decir, ahorita me estaban mencionando también cómo había una lucha a lo mejor de quitar esta mitificación del pulque, y ahorita cuántos memes no vemos, cuántas cosas no vemos, nuevamente exaltando esta parte de lo del pulque, que la bebida de los dioses, cómo pasó de ser una bebida tan denigrada en cierto punto, y ahorita otra vez está siendo totalmente exaltada como algo que es muy, muy propio y que no cualquiera lo toma. O sea, vuelve a tomar de ser algo, de beber
algo no tan bueno según algunas expectativas, y ahorita cómo se están enalteciendo nuevamente. Gracias, Gina. Frida, yo creo que ese es tema para ti completamente. Esto me parece una situación bastante, por lo que dijo Avilés, no sé cómo se llama, solo vi el apellido, de cuando, bueno, el pulque realmente se vuelve una bebida popular toda la primera mitad del siglo XX, hay que tenerlo claro. No, realmente la decadencia del pulque es a partir de los 70. Y bueno, antes de eso hubo en México, los obreros, los campesinos tomaban el té con aguardiente. Por eso de ahí viene la palabra té por 8, que era un té de 3 pesos. No era porque se le ponía un trago. Entonces también vemos esta parte de que también los industriales del pulque, porque los que hacían las pulquerías ganaban mucho dinero, eran los grandes empresarios de esa época, también hicieron una campaña de desprestigio, porque al final de cuentas son capitalistas, así de sencillo. Eso es algo, o sea, no hay que mitificar esta parte, porque también la cerveza tiene una parte súper bonita de su historia en Alemania, cuando estas mujeres empiezan a ver que con la fermentación del pan y del trigo se podía sacar un destilado, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas siempre muy presentes, sobre todo con el alcohol. Creo que, y con cualquier otra mercancía, simplemente es un comentario. Gracias, Frida. Uy. ¿Qué tal, Sebastián? Esta plática se está poniendo buenísima, excelentes aportaciones hasta el momento. ¿Me dejas hacer un comentario, Pau? Claro, de hecho te iba a preguntar, te iba a decir, Alonso, ¿qué pacho? Miren, es muy importante también, complementando la información que nos da Frida sobre el pulque, que a inicio del siglo pasado, cuando empezó, mucho antes de lo que fue y durante la Revolución Mexicana, era tan abundante el consumo de pulque aquí en lo que es la zona centro de la República Mexicana, porque aquí en la zona centro éramos más consumidores que productores. Lo que era Zacatecas, Hidalgo, el Estado de México, Puebla y muchas regiones que están en lo que es el cinturón centro de la zona centro, generalmente eran la gran mayoría de productores. Aquí en México, en la Ciudad de México, llegó a haber incluso hasta decretos para, ¿cómo se llama?, para no tener pulquerías a no más de 100 metros, porque eran demasiadas las pulquerías que existían aquí en la Ciudad de México. O sea, caminabas 2 pasos, encontrabas tal vez una botica pulquería, 3 pasos pulquería, 4 pasos pulquería. Entonces, tuvo que haber un decreto en donde se le pidió a todos estos negocios pulqueros que no tenía que haber un intervalo mayor a 100 metros entre pulquería y pulquería, precisamente porque ya empezó a haber ciertas quejas sobre la desmitificación de esta bebida, ¿no? Que provocaba problemas, que emborrachaba, que era vicio, que era de las clases pobres, etcétera, 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 ¿no? Sí, era una bebida bastante, que tuvo muchas descalificaciones. Y bueno, y así pasó durante el transcurso de las décadas. Bien dice Frida, en la época de los 70 fue cuando empezó a decaer. En la época de los 80 ya era muy clandestino el rollo, muy underground los que tomaban pulque, ¿no? Generalmente se asociaba con las clases pobres, ¿no? Con el proletariado. También se complementaba mucho algo que era el consumo de cerveza en la época de los 80, ¿no? La caguama era considerada una cerveza de albañiles, era considerada la bebida de los albañiles o la bebida de los obreros junto con el pulque, ¿no? Pero de repente empezó a haber un apogeo en los 80 de cerveza. Y todos los jóvenes de esa generación empezó a consumir la caguama, empezó a consumir la chela y empezó a haber un boom de cerveza, y afortunadamente para la industria, pues bueno, todo fue mejor. Yo siento, espero no equivocarme, que en esta década de 2010 a esta década que está acabando, sí estamos teniendo el segundo boom, como que una segunda época dorada del pulque. Ahorita ya hay muchos jóvenes, y hablo de generaciones de los 90, los llamados millennials, yo creo que los centennials, incluso muchos de nosotros, yo nací en 1977, que somos consumidores de pulque, pero ahorita los jóvenes están consumiendo mucho pulque y están asociándolo precisamente con todo el rollo de consumo, con todo el rollo cultural, con todo el rollo histórico.
y eso es lo más interesante, ¿no? Evidentemente, pues también igual la mercadotecnia entra en este negocio, ¿no? Y ahorita ya vemos unos curados que, bueno, para los que no comprenden lo que son los curados, es como un licuado, el aguamiel del maguey, que es el pulque natural, con cualquier fruta, lo licuas y ya tienes un curado, ¿no? Entonces ahorita ya tenemos una cantidad de curados extraordinarios, ¿no? Unos que hasta le echan chochitos, le echan una cantidad muy bárbara, muy bárbara. Pero sí, la verdad es que el pulque se ha estado ligado a lo histórico y a lo cultural y a las clases bajas aquí en México. Frida, ¿quiere hacer una aportación, por favor? Sí, claro. Y bueno, nada más para aclarar, no sé quién está hablando, creo que Alonso. Sí, Alonso. Solo para aclarar, Zacatecas nunca ha tenido una tradición pulquera. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, pero tengo añísimos viviendo en Zacatecas. Okay. Más bien del aguamiel, que tampoco el aguamiel es el pulque natural. Ahí son dos cosas que aclarar. Bueno, es que de hecho son muchas las opciones, ¿no? Sí, aguamiel, y otra observación tequila, también, mezcal. Sí. Otra observación también es que realmente los jóvenes de los años 80, del 70 a los 80, esa generación, un poco baby boomers, ya con la generación X, no comenzaron a beber cerveza, sino se comercializó mucho el mezcal y el tequila. Y luego empezó a partir de los años 90 la producción, ahora sí, de la cerveza, de la caguama, de todo lo que conocemos, y a partir del 2000, más o menos 2010 aproximadamente a la actualidad, se comienza con estas cerveceras artesanales, que ya ahora somos expertos, sí, Viena, bla, 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 y ahora empieza con un surgimiento con la generación Z, con una nueva reivindicación del pulque. Y eso hay que decirlo, yo soy millennial, pero realmente la reivindicación viene con una generación mucho más chica que la casi de nosotros, que es la Z, y que reivindican el pulque. Nada más. Yo ahí, perdón que meta mi cuchara, pero yo hace aproximadamente unos, ¿qué será? Como por el 2005, 2006, sí se veía venir el pulque, y para ese entonces los más chicos todavía no estaban. Para el año del 2011 hubo un boom muy fuerte porque empezaron a abrirse muchas pulquerías aquí cerca de la Condesa, en donde no nada más es el pulque, sino es todo, te venden toda la experiencia, que sería, por ejemplo, ir a bailar, ir a tomar, ir a convivir y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo sí considero que de unos, ¿qué serán? Unos 6, 7 años para acá ya ha estado muy fuerte. Y sí, creo que sí, es el boom. Sí. El segundo boom del pulque aquí en la Ciudad de México. Es interesante lo que dices, porque sí realmente te están vendiendo una experiencia. Ya no es realmente el ir a consumir el pulque por el sabor del pulque, sino es ir a la experiencia, ir a probar los curados, como lo hizo el apunte Alonso. Ya de repente hay un desmadre de curados tremendos, ya dejó de ser el clásico de apio, jitomate, más. Ya se hubo un desmadre de camarones, ostiones y bla, bla, bla. Me quedo con tu apunte de que sí, realmente ahorita ya las pulquerías son una experiencia y no realmente ir a consumir la bebida como por gusto, vamos. Claro, porque por ejemplo está una, no sé, la Malquerida es un ejemplo, que está por el eje 1. Es una pulquería casi de las clásicas, de las cuales han ido más o menos como renovando. Las primeras pulquerías en México eran todas tapizadas como de cuadritos de baño y en colores muy vivos, y de hecho casi que no te sentabas, no te ofrecían nada, o sea, era como muy, nada más ibas a tomar, ibas y te parabas, y era como muy de hombres, ¿no? Y pues hay que reconocer, ¿no? Claro, mientras que en la actualidad ya son restaurantes de varios pisos, hay música, ya es otro, le han ido moviendo, ¿no? Sí, Frida.
Nada más recordarte que había en esa época, en la primera mitad del siglo XX, las pulquerías estaban separadas, la de hombres y mujeres, pero existían las de mujeres. Sí. Eso es súper importante porque también existían, entonces no eran mixtas nada más, pero existían las mujeres también, sobre todo la clase obrera de las maquilas en la Ciudad de México. Sí. Que en el centro de la ciudad. Del centro de la ciudad, y que habían llegado de provincia y ya empezaban a tener aquí sus hijos y todo esto en la Ciudad de México. Existía la pulquería de mujeres. Y aparte el consumo era también austero porque lo pedían casi siempre para llevar y lo tomaban en su casa. Eso también. Sí. Recuerdo también mucho los carteles, hay muchísimos carteles que ponían de acuerdo a eso, ¿no? Prohibida la entrada a sardos, prohibida la entrada a mujeres, a niños, y también recordando el apunte de Alonso de que era de las clases bajas, ¿no? Las faltas de ortografía que ahora parecen ya tan románticas, ¿no? Dentro de todo ese aspecto. Bueno, aquí un paréntesis, esto es muy propio de aquí de México, pero bueno, siguiendo un poquito con la dinámica, Sebas, no sé si ahorita vamos a observar alguna otra pintura. No, realmente no. Si quieren hablar de esa, bien. Yo estoy poniendo cuidado porque me interesa la historia del pulque. Sí. Hay un debate mexicano enorme. De hecho, pues es una bebida, la verdad no he tenido muy bien el chance de investigarlo todo, pero ya es una bebida, incluso me parece que de los nahuas, o sea, de todo lo que conlleva el Valle de México, diferentes culturas lo han adoptado, ya sea pues como una bebida, digamos, ceremonial de alguna manera. Hay una pintura muy buena, de hecho, que se llama El descubrimiento del pulque. Está buenísima. Ahorita yo creo que Frida sabe quién la pintó y todo esto. Por ahí también me enteré que acerca del pulque le llamaban la bebida de los dioses. Hay que también subrayar aquí que está muy mal empleado la palabra Dios, porque aquí la verdad, a pesar de todo lo que nos han inculcado, de que los aztecas, los mayas, todos estos eran politeístas, no, la palabra Dios es, digamos, un término europeo, por ahí del otro lado del charco me parece, no sé si hebreo, pero de alguna manera el Tercer Reich, Hitler, se enteró acerca del sobrenombre del pulque, que era la bebida de los dioses, y por ahí en la red se ha estado posteando de que hay un documental nazi acerca del pulque. Estaría muy bueno pronto echarle una revisada. Ya. Gracias. Rogelio quiere hacer una aportación. Perdón, Pau, rápidamente. Sí. Nada más igual para igual dejar un poquito el tema del pulque, sí les recomiendo que vean un documental de un documentalista mexicano que se llama Everardo González, que se llama La canción del pulque. Creo que está en Netflix, lo pueden consultar, en donde precisamente él se mete a una pulquería de allá por las calles de Tacubaya. Muy predominantemente las pulquerías en Tacubaya tienen cierta peculiaridad, y este documentalista se mete allá, ¿no?, para ver lo que es la cotidianidad de los que van allá a departir con el pulque. Y otra cosa es que también igual dentro del lenguaje que se utiliza dentro de las pulquerías, las medidas de lo que vas a tomar. En las pulquerías no se utiliza generalmente dame un pulque de litro. Bueno, ahorita ya se utiliza así, pero anteriormente mi abuelo me contaba, ¿no?, que si tú querías 1 litro de pulque, tú no pedías 1 litro, tú pedías una catrina. Si tú querías medio litro de pulque, tú no pedías medio litro de pulque, tú pedías una tripa. Y empezaba a ver ciertos nombres, ¿no? Un tornillo era 1/4 de pulque, un chivo, una reina, una viola, una jícara. Se jugaba la rayuela, se jugaba un juego muy, muy peculiar, que era una madera sostenida por un resorte con un hoyo en donde tenías que insertar la moneda ahí. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Tongolele ese juego, precisamente haciendo alusión a esta vedette cubana muy famosa en el cine mexicano. Entonces, bueno, nada más igual esto quería yo añadirlo para florecer un poco más esta conversación sobre el pulque. De hecho, qué padre, Alonso, esa no me la sabía, qué padre. Yo antes de venir, la verdad me eché mi litrito de pulque. Por ahí acabo de descubrir una buena pulquería aquí en San Mateo, aquí cerca de donde está la sede del IMSS. Pronto vamos, Pau, Alonso.
Fer, está buenísima porque pues, es una chocita y me aventé un curado de frutos rojos buenísimo. Y por ahí te invitan cuando vaya a México, ¿eh? Ah, sí, por supuesto que sí. También, nada más para añadir, les dejé el link en el chat donde pueden visualizar la pintura del descubrimiento del pulque. Me parece que es, bueno, aquí dice que el autor es José María Obregón y se pintó en 1869. Está buenísima, está muy padre. De hecho, se cuenta por ahí, te digo, estoy hablando al tanteo porque necesito investigar un poquito más, pero se dice que hasta un imperio mismo precolombino aquí en Mesoamérica cayó porque todos los pobladores se tiraron a la briaga del pulque. Y ya, ¿vas, Frida? Bueno, sí, lo pintó José María Obregón. Este pintor es de la época de la segunda etapa de San Carlos, de la Academia Mexicana de San Carlos, y bueno, fue maestro y duró una estancia como alumno, porque antes, no sé si sabían que antes la Academia de San Carlos te recibía a partir de los 10 años, como Diego Rivera, Orozco y todos los muralistas estuvieron desde esa edad hasta, ya muy grandes, ¿no? Entonces, nada más eso. Y bueno, creo que el pueblo que realmente terminó, pues los tlaxcaltecas, que bueno, en Tlaxcala el pulque, como en el Estado de México, la parte de Zumpango es propiamente pulquera, muy pulquera, es donde se produce. Zumpango es el pueblo con más tradición, yo creo, del pulque en todo México. Y bueno, otra cosa, se acaba de inaugurar el año pasado el Museo Nacional del Pulque en la Ciudad de México. No sé los que vivan en la Ciudad de México si ya vivieron la experiencia, porque también hay una pulquería dentro del museo. Entonces, si alguien ya fue, me gustaría que dijera. Y Sebastián, una pregunta: ¿qué bebida es la nacional allá en Colombia? Y cuál es su proceso y qué tan influenciado estamos ahora con los pintores de la contemporaneidad con esas bebidas. La bebida nacional de acá, como ya había dicho, era la chicha. Realmente creo que voy a divagar un poco con una cuestión del proceso. Entiendo que es una bebida de maíz y es fermentada posteriormente. También la hacen muy casera, muchos de hecho las he probado, unas muy ricas como otras devastadoramente alcohólicas. Y realmente, bueno, esa sería la cerveza, la bebida como más tradicional entre el campesinado, entre la zona rural colombiana y también en una época en el citadino de Bogotá, en este caso, de cualquiera de las otras ciudades de Colombia, Medellín, Cali. Posteriormente, luego también se instaura mucho lo que es la cerveza industrial, por aquello que te comenté, esta batalla de industrias donde termina como triunfando la cerveza. Se vuelve una sociedad supremamente cervecera Colombia, y luego posteriormente también llega un acompañante que viene siendo el aguardiente, que es también un destilado de anís, de caña de azúcar. Ahora, en cuestiones de arte, realmente en Colombia te diría que es muy contemporáneo el asunto. De pronto lo que más retrata el costumbrismo y por ende también tradiciones como el de beber alcohol en Colombia sería Fernando Botero, que es como el pintor más popular en la cuestión en Colombia. Pero realmente no es como muy popular. No sé, realmente no te puedo dar un dato exacto de quién. Quizás Obregón también habrá tenido algunas pinturas, sino que él es también un poco más abstracto, es un poco más pegado a esta movida de la vanguardia occidental que también se estaba dando. Pero sí, te podría decir, con justa causa, realmente obras que yo he visto donde se habla, pero se ve mucho de más cerveza, casi nunca chicha, es Fernando Botero. Eso es lo que yo tengo. Voy a investigar realmente, porque realmente de saber de historia de arte un montón me falta, pero me interesa un montón, así que te diré cualquier cosa que deba corregirte y la diré en una próxima sesión. Pues todo lo que dicen de influencia, mi favorito personal y siempre, y más porque tiene un contexto súper 360, es la cerveza y el tequila. O sea, el tequila, ¿por qué? Porque, o sea, no tanto por el sabor de la bebida, sino porque, por ejemplo, o sea, vas a Garibaldi y el tequila a mariachis, a Tenampa. Tenampa es un lugar donde hay muchos mariachis y está el Museo del Tequila. Y la cerveza pasa lo mismo en Alemania, porque hasta tienen el Oktoberfest y toda esta parte que es súper divertida. Entonces, ahí sí se me hace como una súper experiencia. O sea, yo no tengo algún contexto. O sea, más que nada no era así que fuera como los más importantes. O sea, hay otras bebidas alcohólicas que también se me hacen muy buenas,
pero me refería más como ese top, como en marketing, el top of mind que tienes con las cosas, ¿no? O sea, tú piensas en un tequila y puedes pensar en un mariachi y en ese tipo de cosas, o una cerveza, puedes pensar en el Oktoberfest, un mezcal, se me hace como, o sea, yo no sé ustedes, yo pensaría en un temazcal o algo así, pero en algo tan divertido y tan rico que también se ve en la pintura, en el arte, para mí se me hacen como, pues como los más fuertes. Julio, Sergio, como las bebidas más fuertes, por ejemplo, podríamos poner de ejemplo la absenta en este caso como una bebida súper fuerte y que en el impresionismo también causó como estas imágenes de la bohemia de la época, que también dieron una imagen súper mala de la absenta, ¿no? Vemos, por ejemplo, pinturas de Manet de la mujer bebiendo absenta que tiene una cara destrozada, totalmente como... Claro, toda deformada, ¿no? Sí, un poco también como que sin vida, ¿no? Un poco una mujer que mira al piso perdida, totalmente. Y como no sé si te refieres a eso. Ajá, como dices, impresionismo, absenta, eso a mí se me hace como cool cuando se empieza a ligar de manera más fuerte. Claro. Julio, Sergio, por favor. Claro, detalle muy pequeño, gracias por la palabra. Pues sí, un poco como también entender la diferencia cultural que también tiene la cerveza cuando es no solamente artesanal, sino de una preparación pues que lleva más tiempo, versus la cerveza a la que México en general, ¿no? A la que México está acostumbrado. Porque, pues bueno, comentaste un muy buen detalle. El Oktoberfest pues comenzó precisamente con un tema alemán para poder presumir sus buenas cervezas, las buenas cervezas de los pueblos alrededor. Y en México pues desafortunadamente son bien poquitas las cervezas que ofrecen calidades competitivas con el mundo, y mucha gente vive en el tema pues del comercial de que tenemos buenas cervezas, cuando realmente nuestra cerveza desafortunadamente se vende por barata, no porque sea realmente muy buena. Entonces, pequeño apunte que sí me daría por ahí. Igual, por ejemplo, bueno, en cuestiones de México, mira, por ejemplo, Corona, cómo se llevó, a pesar de que no es una cerveza buena, a mi opinión no me parece una cerveza buena. Mira, por ejemplo, también el mercado, cómo la pegó mundialmente. Tomarse una Corona es de lo más fancy en un festival de música, en una cosa, pero en otra parte me han dicho que, por ejemplo, en México no tanto. De hecho, es una cerveza como cualquier otra, la Corona. Pero la gente la ve como cervezota, ¿entiendes? Porque tiene una movida de marketing también muy fuerte, muy densa. Correcto, y es marketing, porque todos sabemos, bueno, al menos los que hemos probado cervezas de calidad, y vuelves a probar la Corona y da asco, es una cosa realmente espantosa. Y así casi todas las cervezas comerciales mexicanas. Son muy poquitas las cervezas mexicanas que compiten, porque sí tenemos, que compiten con otras extranjeras, pero realmente muy pocos las conocen, o nadie, ¿no? No quiero sonar hipster, pero es una realidad. Aparte, o sea, independiente de eso, las cervezas entre más corrientes, más agua desperdician, que ese es un detalle también que hay que tomar en cuenta. La cerveza desperdicia más agua para compartir. Pasa que en México también, o sea, en cuestiones de todo, o sea, como globalmente todo, tú tiendes México y el primer licor que piensas es tequila, ¿no? Entonces por eso como claro. Que, o sea, también México tiene que también tener una muy buena postura frente al tequila, porque el tequila sí tiene que ser bueno, porque es que todo el mundo va a venir a México, un público joven en este caso, en algún momento de su vacación o de su estadía, va a querer tomar tequila, un tequila experiencia, claro. Israel Núñez nos está haciendo una observación en el chat, dice, hay una pintura de Picasso que se llama El bebedor de absenta, que tiene una historia interesante con los nazis. La consideraban degenerada y por eso no se la robaron. Eso es lo que nos dice. Y también Fer Avilés dice, yo soy Fer Avilés y me encanta todo lo que marea. Entre más corriente, más ambiente. Muy de Otto, el de los Simpsons. Aguante, bien. Respecto a la anterior, la de la pintura de Picasso, bueno, también me parece muy interesante esto de que los nazis la consideran degenerada, y es que realmente los nazis consideraron degenerado y de hecho calificaron como arte degenerado a todo lo que vino con la cuestión de vanguardias, llegada del expresionismo, cubismo, surrealismo, todo esto empezó a generar también un montón de rechazo hacia esas obras por parte del nacionalsocialismo, ¿no? Que estaba como muy ligado al arte académico.
Me hace acordar un poco también al dato de que Hitler quería ser pintor en su época y no le fue muy bien porque siempre lo rechazaron, ¿no? Entonces creo que ahí hay un resentimiento Problema un poco con esta gente que pintaba cosas. Tenía un problema fuertísimo realmente. La gente creía que pintaba lindo, a mí no me parece. No, ya cuando analizan las perspectivas le faltaba mucho, la verdad. Mucho, al menos para el arte académico. Si él hubiera dicho, no, quiero ser un impresionista, por ahí hubiera tenido otro campo, qué sé yo. Pero sí, estaba meando fuera del Tiesto. ¿Alguno más? Y por cierto, Rogelio desde hace rato quiere decir algo. Rogelio, esta es tu oportunidad. Hola a todos, todas, sobre lo y así, y lo que mencionaban de las nuevas generaciones. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy de Nezahualcóyotl, y como que este boom me tocó más bien justo en los tianguis, y creo que también, o mucha gente con la que yo convivía que es de mi edad, yo por ejemplo soy del 93, nos acercamos al pulque porque era lo que estaba en el tianguis, ¿no? E incluso a los que son de la ciudad ya sí entenderán que pues, nos gusta un poco el explorar distintos tianguis, y hubo un punto donde con amigos de la prepa y así pues íbamos a diferentes tianguis a probar distintos pulques, y era también incluso como otra, pero ahorita que mencionan como este contexto histórico de otras épocas, pues sí tiene similitudes, ¿no? Porque era justo en los tianguis de barrios en la periferia de la ciudad, donde a lo mejor la música era diferente, pero también era una cuestión de ese tipo de gente, ¿no? Y se me hace muy interesante también cómo puede haber otras versiones mucho más refinadas, como lo que mencionaban de las versiones en la Condesa, sobre todo la que se volvió muy famosa, la Insurgentes, ¿no? Que fue como la pulquería de Insurgentes, claro. Y se volvió como también un punto ahí como de congregación de más cosas, pero yo, por ejemplo, en mi caso, y sí quería como platicar lo que se me hizo muy curioso por la relación que tiene con otras épocas, a mí me tocó en los tianguis, y desde el natural, muy natural, hasta empezar a experimentar, hay distintos curados que... Y digo, incluso me tocó ir a varios tianguis, ¿no? O sea, desde el del Impulsora, yo era el que íbamos mucho al de la San Felipe, íbamos también ahí algunos de la Cuchilla, o sea, como que incluso había días y como que era muy interesante esa parte, ¿no? Entonces nada más quería hacer ese aporte porque creo que eso influye mucho en esta nueva generación, en los centennials, que tienen también ese acercamiento, ¿no? Por esa parte del tianguis. Bueno, Pau, perdón, te digo algo antes. Hay un compañero que quiere entrar, entonces quisiera le das el acceso. Creo que es el licenciado. Bueno, ¿en qué estábamos? Habíamos quedado con una apreciación sobre Rogelio. Estaba por acá, no lo veo ya. Ahí está, sí. Sí. Ah, sí, nada más decía, se me hace muy interesante, ¿no? O sea, cómo sigue habiendo relaciones a una nueva época, y lo que decía Frida, de cómo una nueva generación es la que está retomando esto. Y también lo he visto de que hay un grupo en Facebook muy bueno que se llama Memexicas, que me parece increíble porque tiene un contenido justamente sobre el pulque y como toda la cultura prehispánica en gente muy joven, y que lo ven como algo pues que se aprecia, ¿no? Y mucho de eso también pues lo encuentro esta relación a estos lugares nuevos donde una nueva generación pudimos probar ese néctar de los dioses. Nada más era eso. Se me hizo muy interesante que mencionaron lo anterior. Qué padre, los memexicas. De hecho, nuestra página tenía como 2 meses cuando nos llaman para un concurso memético. Por ahí estuvimos compitiendo con los memexicas, que les ganamos a huevo. Perdón. Gina no son tan buenos entonces, ¿no? Pues no los mejores. Bien. Gina Seferino quiere hacer una aportación, por favor. Sí, bueno, es que son varias cosas las que se están como que trayendo nuevamente. No nada más es el pulque, creo que también son, por ejemplo, las caguamas. Antes era como que muy visto solamente para la parte trabajadora, para la persona de más bajos recursos. Ahorita las caguamas también es algo que se está retomando como una experiencia también en ciertos bares, en antros, si tú quieres.
son muchas cosas las que en el contexto social están pasando de ser como que de la clase trabajadora y que ahorita las están retomando clases un poquito más privilegiadas de cierta manera. Por decir, ahorita también está teniendo otra vez el boom la cumbia, que la cumbia por mucho tiempo fue denigrada también, así de que es que esa es música muy naca, etcétera, y ahorita también ya es algo que se está tomando, ¿no? Para nuevos grupos, ya está siendo como que parte de este boom de incorporarlo a estas nuevas generaciones. O sea, nada más lo que quería comentar. Por ahí leí y me parece muchísimas gracias por la aclaración, la cuestión de que las caguamas son cervezas de 1 litro, realmente sí, o sea, ya las ubico, realmente también las venden acá, las venden en los 2 lugares donde he vivido, que ha sido Buenos Aires y también aquí en Bogotá, se venden, solo que no se les llama caguamas, sino por su nombre. Aquí en Colombia se les llaman por su marca, sino que se les agrega como, no sé cómo decirle esto, se les agrega la palabra algo que las agranda. Por ejemplo, está la cerveza Póker y la caguama de la Póker sería el Pokerón. Y así, entonces el águila y el aguilón, y va por ese lado, pero son cervezas de litro. No sé en Argentina cómo se llaman, creo que en Argentina, de hecho, esto que tú dices, la caguama, al menos con cuestión de la cerveza industrial, es como la cerveza que tú compras para ti solo. Como que ya, o sea, ya de por sí el argentino, no sé, en Buenos Aires se toma 1 litro mínimo, luego ya tomarás otras más, pero nunca estas cervezas de 350 mililitros. Acá tampoco. O sea, no, te tomas una caguama solo, o se comparte, pero se compran varias. Sí. ¿Listo? Pero bueno, me parece eso muy interesante, como para ampliar un poco el tema del pulque, como de pronto también históricamente dentro de distintas regiones se van desarrollando unos gustos por otros, y esto también da como, por ejemplo, el pueblo qué es lo que pide y qué es lo que populariza, porque al final el pueblo es lo que termina haciendo popular esas cosas, y pues posteriormente el mercado es el que empieza a dominar o tomar riendas de toda esa oleada de gente que compra este tipo de cosas. Pero... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, obvio. ¿Sí? Sí. Fíjense que una de las cosas que pasa a veces con la apropiación de ciertos gustos, ciertas actividades culturales y todo, yo creo que se debe precisamente a la llamada plaza pública, ¿no? Hace algunos años leí un texto de un escritor mexicano llamado Víctor Roura, en donde hablaba precisamente de que con la creación de estos grandes centros comerciales, de estas grandes plazas, en donde tú ya tienes una propia vida dentro de ellas, ¿no? Y en donde estás recorriendo escaparates y escaparates y escaparates, vino a mermar lo que era la plaza pública, ¿no? Los famosos tianguis, las famosas, los kioscos en donde se reunían, pues evidentemente clases privilegiadas, pero también igual la clase media y la clase baja, y eran este tipo de actividades en donde se manifestaban las nuevas relaciones culturales, las nuevas actividades, las nuevas expresiones. Y evidentemente yo creo que el apropiarnos, nosotros la clase media o la clase baja, el apropiarnos precisamente de consumos como el mezcal, como el pulque, como la cerveza, se debe precisamente a que ahorita yo creo que estamos recuperando esas plazas públicas, ¿no? Que evidentemente, pues bueno, con la creación, insisto, de estos grandes centros comerciales, aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, tenemos cantidad de centros comerciales donde precisamente la única razón es meterte, recorrer todos los pasillos, estar viendo escaparates, estar pensando en consumir, tener estas grandes cadenas de restaurantes conocidas y desconocidas, porque la verdad de repente te encuentras unas cadenas muy desconocidas en donde te venden muy caro un vaso de cerveza o incluso hasta un vaso de pulque. Se pierde como que esta esencia, ¿no? Y la esencia precisamente en todo lo que es América Latina precisamente es acudir a la plaza de armas, acudir al donde está el kiosco, acudir a todos estos parques en cualquier pueblo, en cualquier municipio, en cualquier ciudad, precisamente para departir con todos los de nuestra misma clase, ¿no? Y evidentemente compartir todo este tipo de expresiones que en su momento empezaron como que a perderse y ahorita se están recuperando, y se están recuperando precisamente con este tipo de cosas, a lo mejor con
cata de mezcales, cata de mezcal, el renacimiento de la caguama, el apropiarnos de ciertos géneros musicales que pertenecen precisamente a grupos muy específicos, ¿no? Evidentemente hablan de la cumbia, ¿no? En Argentina también igual está la cumbia villera, que también tuvo una apropiación extraordinariamente peculiar. Si mal no recuerdo, si me podrían ahorita corregir, el cantante de allá se llama La Mona Rodríguez, espero no equivocarme. La Mona Jiménez. La Mona Jiménez. Que lo confirmé que Ever, licenciado, por favor, pero sí es la Mona Jiménez. Muy peculiar, ¿no? Aquí en México tuvimos igual en su momento grandes cantantes. Es la Mona Jiménez, pero no es representante de la cumbia villera. La Mona Jiménez es representante del cuarteto. Ándale, perdóname, discúlpame, sí, cierto, tienes toda la razón, del cuarteto argentino, ¿no? Muy peculiar. Focalizado en la parte cordobesa, porque es cordobés y acá bueno, en la parte de Córdoba es como muy característica por inclusive si hablamos de alcohol, es muy característica por el Fernet, que es una bebida italiana, que bueno, acá en Argentina, digamos, hay, bueno, si tenemos que hablar de lo que es el consumo de alcohol en Argentina, después lo podría decir, pero acá toman mucho de los aperitivos europeos, lo que es el Cinzano, lo que es el Fernet, lo que es el Campari, sobre todo italianos y sí, sobre todo italianos. Lo que es también el Aperol Spritz, que es una bebida que es muy comercializada en Venecia, en Italia. Entonces sí, pero sí, yendo para que continúes comentando, es la Mona Jiménez y es en... Lo del cuarteto, ¿verdad? El exponente de cumbia villera más conocido debe ser Pablo Lescano con Damas Gratis. Sí, claro. Señor. Julio, perdón. Sí, Julio Sergio quiere hacer una observación. Si quieres, ahorita que termines tú, Alonso, le damos la voz a Julio. No, al contrario, pues agradecerle al licenciado que me haya hecho esa aclaración, y sí tienes toda la razón, ¿no? Lo que es la Mona relacionado a lo que es el cuarteto, un género musical muy peculiar, que no tiene nada que ver con cuatro músicos, sino que evidentemente el género musical tiene mucho que ver, si mal no recuerdo, con los instrumentos. Ahorita igual tú me sacas de esta duda, pero no me vas a desmentir, licenciado, son géneros muy peculiares de las clases medias bajas allá en Argentina, que también igual ya ahorita ya se están apropiando igual en las plazas públicas. ¿Estás de acuerdo? Sí, la cumbia en particular sí puede ser con el movimiento más popular, como decís vos, de las clases medias, pero a ver, también me parece que el consumo de música pasa con lo que pasa con el consumo de alcohol. Obviamente que hay alcohol para cada clase, ¿no? Pero, a ver, en relación a acceder, pero me parece que, por ejemplo, acá en Argentina se consume mucho vino. Hay vinos que son hiper caros, toda la zona de Mendoza y toda la zona cordillerana con Chile, hay vinos súper caros y hay vinos de repente económicos. Hay cervezas muy caras y hay cervezas económicas. Entonces, como digamos, dentro del producto, dentro del rango, se puede acceder. Entonces, bueno, lo mismo también con lo que es el Fernet y con lo que son marcas secundarias del Fernet. Entonces, bueno, me parece que la cuestión a veces no es tanto como, digamos, la bebida en sí, porque de repente alguien que de clase media o clase media baja, es horrible hablar de clasismo, me parece horrible, puede consumir un champagne o puede consumir algo que da esa ilusión de que pertenece a otra clase, ¿sí? Es como una cuestión ilusoria, es como que de repente yo me ponga a tomar una bebida, un vino de no sé, de 2 o 3 lucas, que es algo muy caro, y como una cuestión ilusoria de que pertenezco a cierta, digamos, a cierto extracto social diferente, es algo ilusorio. Entonces, bueno, me parece que ahí está la cuestión de conocerse cada uno de dónde viene y conocer un poco la movida que le quieren vender y la movida del consumo y de la publicidad y todo eso. Pero lo que hoy es eso. Y en relación a la música, particularmente la cumbia villera, es una especie de cumbia que retrata todo lo que tiene que ver con la villa, que tiene que ver con la estructura, con el consumo, a lo mejor de estupefacientes, con la persona obrera, con la persona que sale a robar también. Entonces es muy específico de ese lugar. Sí tuvo un boom, pero acá en general la cumbia sí es súper conocida y la bailan, como dice una canción, la bailan los chetos, lo bailan... y las rochas. Como es decir, como que lo bailan todos la cumbia, o sea, si de repente alguien acá pone un cuarteto en una fiesta, en un cumpleaños o en un casamiento de personas que tienen como una super fiesta, todo el mundo se pone a bailar. Ahí rompe un poco la música, la cuestión de lo social, porque todos les gusta el movimiento, todos les gusta menear y demás. Pero bueno,
eso, ¿no? Igual se podría hablar un montón de lo que es el alcohol acá en Argentina, pero principalmente sí el vino y la cerveza últimamente. Bueno, yo a Sebastián lo conocí tomando en una cervecería artesanal. Acá en Argentina, digamos, hay un boom de cervecerías artesanales que llegó para quedarse hace como 5 o 6 años, que es increíble la cantidad de cervecerías artesanales, y ahí lo conocí a Seba. Y también hacer un poco esa distinción, o sea, está la cerveza industrial, que la puede conseguir el obrero después de trabajar en la construcción en un día de calor, y está la cerveza artesanal, que digamos es otro tipo de lugar, otro tipo de precio y demás. Así que bueno, eso, pensar un poco, súper interesante lo que están diciendo de las cervezas y de la bebida en general de cada país, porque bueno, me parece que también es como pensar el alcohol o qué produce, o sea, qué produce cada región en relación a su tierra, en relación a sus costumbres, y también ver que es algo como arquetípico y es universal. Acá en Argentina se conoce muchísimo lo que es el tequila mexicano, o sea, lo que es el mezcal, lo que es el gusano. Entonces, bueno, me parece súper interesante y enriquecedor escucharlos a ustedes hablar acerca de eso. Aunque, bueno, aflojen un poco con el pulque, porque después de 25 minutos escuchar la palabra pulque es una vez. ¿Qué es el pulque? Sí, tráiganme pulque, por favor. Es fuerte. Perdón la interrupción. Julio desde hace rato pidió la palabra. Por favor, Julio. Sergio. Gracias, sí, muchas gracias. Bueno, chicos, muy simple mi intervención. Me gusta mucho que estemos entrando en este tema de un poco como la economía circular, que al fin de cuentas es lo que nos ha estado salvando, aunque no nos demos cuenta muchos. La economía circular que México maneja nos está salvando mucho con el tema de la pandemia en el rollo económico, ¿no? No vamos a entrar en el tema de coronavirus, por supuesto, en el tema político, pero creo que en Latinoamérica algo que nos puede ayudar bastante, pues es esto, seguir generando una economía entre nosotros. Me llamó mucho la atención el tema acerca de los mercados o de los centros comerciales versus los tianguis, ¿no? Para nosotros en México los tianguis son estos mercados sobre ruedas, o los mercados que se instalan y se desinstalan, que a veces duran solamente un día y a veces se quedan fijos. Por ejemplo, en Ciudad de México se puso de moda, eso me llama la atención, desde hace unos 7 años atrás más o menos, el mercado del Oro, el mercado del Chopo, siendo que eran mercaditos que eran terribles. Pasear en esos lugares no era nada padre, y últimamente se ha puesto de súper moda porque esta nueva tendencia de buscar cosas nuevas, diferentes, coloridas, hechas a mano, etcétera, pienso que por ahí podría pegar muy bien el tema de pues eso, de generar una economía local. Ahora, para terminar rápido el tema de los tianguis, siempre han sido populares. La diferencia es que ahora hay un acceso diferente, hay una nueva generación de gente buscando este tipo de mercaditos, ¿no? Antes, por ejemplo, el mercado de Tepito era famoso por otras cosas, hoy es un mercado chino totalmente, pero bueno, el tema es que la gente está buscando por fin ese tipo de comercio, y eso es algo buenísimo. Y pues ya, listo, era mi intervención. Gracias, Julio. Pues mira, depende. La gente de la zona que vive cerca del Chopo sí tiene como costumbre. Yo creo que también depende de la zona en donde te encuentres. O sea, obviamente ya cuando vienen desde zonas muy lejanas para ir a tu tianguis, digamos a tu tianguis de confianza, para vivir la experiencia, para ir a vivir la experiencia de lo que se está ofreciendo ahí, pues quiere decir que eso es muy bueno, ¿no? Y eso es lo nuevo. Exactamente, y se vuelve hasta una tendencia como lo es ahora, ¿no? Por acá nos dice Aline que el pulque no está tan bueno porque tiene una consistencia muy babosa. Bueno, pues es que sí, o sea, viene de una cactácea, ¿no? Entonces estamos hablando que de la misma forma en como el nopal, cuando lo preparas, ¿no? Cuando lo picas y se pone así como babosito, pues también el pulque, ¿no? Igual cuando hay, no sé, preparado con sábila, ese tipo de cosas, pues sí, ya viene intrínseco, pero yo jamás he tenido ningún problema con la experiencia. Al contrario, yo me considero una amante del pulque y he tenido la fortuna de probarlos en varios estados, porque, bueno, para que se den una idea, el pulque es un preparado que se saca del maguey. Y por aquí estaba Israel, de hecho, comentando cuál era como más específicamente. Israel, si tienes una
idea más enriquecida de cómo se prepara el pulque, este es tu momento, por favor. Yo nada más pongo un paréntesis. Sí. Para los amigos sudamericanos y centroamericanos, si llegan a tomar el pulque, siempre debe de ser en una pulquería, porque por ahí hay pulque enlatado y pulque otro, pero no, eso la verdad es una completa. No. Jamás lo prueben. Jamás, no. No, o sea, el pulque es en una pulquería, no hay más. Y es fresco, de hecho, el pulque, el curado te lo licúan y órale, ¿cómo vas? Ya nada más. Y otra cosa, tenerle respeto, porque puedes tomarte 1 litro de pulque y durante todo el día te va a seguir fermentando en la pancita, entonces sí hay que tenerle respeto. Aparte acá en México bromeamos. Tiene como un efecto posterior también. Sí. Acá en México bromeamos de que si echas pulque en un comal, ya tienes bisteces, ¿eh? Le falta un grado para hacer carne, eso. Le falta un grado para hacer carne, pero en realidad también igual tiene muchas virtudes probióticas. Desde el siglo pasado. ¿Conocen ustedes el yogur fermentado o algo así? Ustedes dicen, ¿es eso? Es que el maguey, en el corazón del maguey se produce un líquido llamado aguamiel. Sí. Aguamiel. Y entonces ese aguamiel tiene una manera de cosecharse muy peculiar, se le llama tlachiquero, y es soplar a través de un objeto que se le llama ajocote, si mal no recuerdo. Entonces el tlachiquero, que así se le llama al que recolecta aguamiel, tiene que succionar y empezar a meter esa cantidad de aguamiel a un recipiente. Después tiene que volver a tapar el maguey para que vuelva a surgir aguamiel, rasparlo, el corazón del maguey lo tiene que raspar para que en la tarde ya vuelvas. Lo lleva para que se empiece a fermentar. Sí, es un proceso evidentemente de 20 y tantos días para que se crea el pulque, pero acá bromeamos mucho porque se dice que el mito es de que le echan pedazos de heces fecales. Hay un mito también de que es como su consistencia es muy babosa, que si tú tomas pulque, te limpias la boca y esa baba que te queda en la boca la avientas al suelo y sale una especie como de alacrán, es que el pulque es bueno. Y la otra broma que tenemos en México está el delte. Precisamente es que si tú avientas pulque a un comal, ya lo haces carne. Entonces esos son mitos y bromas que jugamos entre nosotros, pero sí es una bebida muy peculiar con ciertas virtudes, pero al final de cuentas es una bebida alcohólica. Y chicos, aquí nos llegó la notificación de 10 minutos, simplemente eso. Ok, y aquí en México se empezó a utilizar los llamados curados, que es un licuado, o sea, es el pulque como tal, el llamado pulque natural, que lo licuas con cualquier fruta que tú quieras y sale cualquier cantidad de sabores y de colores y es muy peculiar. Hay unos muy ricos, hay otros no tan ricos. A mí personalmente me gusta lo que es el natural, que le decimos aquí de ajo. Mucha gente dice, ¿por qué de ajo? O sea, ¿tú has pensado que es un curado de ajo? No, es que aquí es el natural, como cuesta 15 pesos, que es el más barato, es de ajodido. Entonces, cuando vas a la pulquería, tú vas a pedir 1 litro de ajo. Entonces te dan tu pulque natural. Entonces tiene mucho de peculiar esto. Frida quiere hacer una observación. Varias observaciones de todo lo que habló, sobre todo Alonso. Bueno, en esta parte de los escaparates me recordaste estos libros de principios de la mitad del siglo XX de Walter Benjamin, filósofo teórico del arte, donde describe estas experiencias de los escaparates. No es nada nuevo. Lipovetsky en su libro de la estética y los escaparates ahora. Y lo que decía Julio Sergio Aguilar, bueno, yo no sé, yo tengo 32 años y desde los 2 años fui al Chopo, porque mi papá me llevaba, porque él es de la Ciudad de México, bueno, mis padres, y me llevaban al Chopo. Para mí no es nada desconocido y quiero aclarar algo. Esta economía circular siempre ha existido. Yo me acuerdo en esta parte del énfasis, sobre todo de los artistas, el maestro Melquiades Herrera, primer performancero que hubo en México, que hace 2 años se hizo un homenaje muy grande en el MUAC, iba a todos los tianguis y compraba, como Felgueres, que acaba de morir, compraba toda la chatarra en todos los tianguis. Esto no es nuevo, Sergio Alonso, más bien nos han metido tanto la idea de que eso es algo que tenemos diario que estar reflexionando. Los tianguis en México, y creo que también, no sé, estos niños de
de Centroamérica nos pueden dar la aclaración. Siempre han existido, es parte de nuestra cultura, desde los mesoamericanos, el comercio. De hecho, las cartas de relación de Hernán Cortés, cuando relata cómo llega y va describiendo los tianguis de la Ciudad de México, creo que siempre han existido y en todas partes. Otra cosa, lo que decía el licenciado Calderón, era que me parece muy importante de cómo, por ejemplo, va cambiando. En el centro del país el tequila es como y el mezcal, y también en el sur, la parte de Oaxaca, Guerrero, pero por ejemplo en el norte, yo que me considero chilanga norteña porque vivo en Zacatecas y me toca mucho la parte norteña, pues está el cultivo también del vino que se ha dado durante los últimos 20 años en Baja California y todo, y claro, es una clase mucho más pues alta, media alta, que consume el vino. Pero por ejemplo, si uno va a unas exposiciones en cualquier museo, tanto de la Ciudad de México, a las inauguraciones, pues se da vino tinto, ¿no? Es también esta parte de qué consumimos y qué nos gusta a cada quien. Yo, por ejemplo, soy una abstemia, pero ahí está. Y esto de lo de Julio Sergio hay que reivindicarlo muy bien, porque los tianguis no es para nada desconocido. Yo no soy de Iztapalapa y voy siempre por México, voy al Chopo y a la Lagunilla, y desde que era niña y los conozco y nunca me ha dado miedo, y eso que soy una provinciana. O sea, nada más hay que verificar muy bien esas cosas. Yo me perdí, ¿por qué hablan del Chopo? ¿Del mercado del Chopo o del Museo del Chopo? No, del mercado del tianguis. Del tianguis. Chopo. Sí, del tianguis. Okay. Yo también a ese tianguis voy desde que soy preadolescente, como cuando entramos a secundaria nos juntábamos mis amigas y yo y nos íbamos para allá, porque pues desde toda la vida he sido así medio darks, entonces pues allá era como yo como pez en el agua, ¿no? Entonces sí, es más, si quieren ir, vayan. Si tienen oportunidad de venir a la Ciudad de México, es toda una experiencia ir al Tianguis del Chopo. Claro. Yo vivo como a 3 calles de ahí, puede ser su día de turista. Deberían de hacer una excursión. Por favor, claro, sí, cuando esto se acabe. De pulquerías con el Chopo. Y a mí no me gusta el pulque, pero en la esquina de mi casa hay una pulquería muy famosa. ¿Cómo se llama? La Malquerida. No manches. Pues acabamos de ir. Claro que sí. Bueno, ahí la vamos vez cada rato. Sí. Pues está en la esquina de mi casa. Vamos con mucha regularidad. Hay que visitar entonces, ahí está. Sí. Por favor. Bueno, está por acabársenos el tiempo. Todavía tenemos chance de algunos comentarios breves. No sé si alguien quiere aportar algo. Tenemos 4 minutos. Pequeño detalle nada más, súper rápido. Tal vez se confundió un poco. No, claro que sí, los tianguis siempre han existido, por supuesto, eso está súper chido. A lo que voy es un poco a rescatar el comentario que había comentado antes, me parece que fue Alonso, acerca de mucha gente que sí se fue definitivamente al tema de los centros comerciales y se olvidaron un poco de los tianguis. Y pues bueno, mucha gente, por ejemplo, yo vivo en Santa Fe y de repente sí me cuesta mucho trabajo bajar, pues entiendan que vivo al lado de los centros comerciales y siempre me ha costado mucho trabajo llegar a los tianguis, y es la razón que sí noto mucho esa diferencia, ¿no? A pesar de que también tenemos un tianguis aquí chiquitito, pero bueno, es eso nada más. De repente se pone un poco más de moda y eso me llama la atención y me gusta, es todo. Ya. Gracias. Una pregunta, Lynn. Bueno, ahorita con lo del COVID está medio ruda la situación y no hay planes para acudir, pero no sabes si ya abrieron la Malquerida. No, cerradísima. Y de hecho, o sea, desde mi balcón la puedo ver. Entonces, cerrada, no hay música, no hay pulque, no hay nada. Bueno, ahí cuando abran, es que ahí nos vamos los del Instituto Nacional de Bellos Memes. Ahí hacemos nuestras juntas. ¿Pero por qué? ¿Dónde están ustedes? En Cuautitlán. Pues sí, hacen su buen camino. Sí, bajamos, ahora sí que salimos de Buenavista y nada más caminamos rumbo ahora sí que cruzamos Insurgentes y ya estamos ahí a unas cuantas cuadras de la Malquerida. Buenísimo. Y cuando vayan me avisan. Vale. Otra cosita, por ahí para la próxima sesión, no sé si está programada, Sebastián, para el próximo domingo a las 8. Podemos hacer algo obvio. De hecho, en la sesión pasada habían hablado de que querían hablar un poco como de literatura y alcohol también.
Bueno, sí que realmente también sería interesante de pronto hablar no tanto del arte en pintura, de bellas artes, sino también un poco como de toda esta movida literaria en relación al alcohol. Y también retomando los autores, ¿no? Autores representativos alcohólicos, ¿no? Eso estaría excelente, Sebas. Lo hacemos, olvídate. Súper. Sí. Oye, me pareció muy interesante pues todo esto, realmente como la variación en cuestiones de culturas, también en cuestiones de beber. En este caso estamos, creo que solo 3 países por ahora, México en su mayoría, Argentina y Colombia en mi caso, y eso también me parece muy curioso. Yo que pues, conociendo las que ustedes, o sea, toda la información que nos dieron sobre México y lo que yo conozco sobre Argentina y como Colombia propiamente, me dio a pensar un poco en dime qué tomas y te diré qué cultura tienes. Y va por ahí. Sí. Me parece súper cool. O sea, dime qué tomas y te diré cuánto. Claro. Bueno, de todos modos, entonces quedamos la temática de la próxima sesión, literatura y alcohol. ¿Les late? ¿O qué le...? No, ok, pues, para ir haciendo el flyer, y esta vez me voy a abstener de algunos videos en vivo porque el ya hasta me andan mentando mi madre, que es normal, ¿no? Pero de todos modos, entonces programamos la próxima sesión a las 8. No sé si alguien quiere dar otro comentario para dar por terminada la sesión de hoy. ¿No? Pues yo antes que nada agradecerles por haber asistido y pedirles que para la próxima sesión, si tienen amigos, conocidos que les gusten estos temas, que los inviten por favor, para que sigamos enriqueciéndonos. Gracias. Que sean de otro país también. Sí, claro, estaría excelente. Que hayan de todos los países. Bien, bueno, entonces lo vamos a promocionar. Muchas gracias, Sebastián, Alcohólicos. A ustedes, chicos. Como siempre, vamos a subir el video a la fanpage, al Instituto Nacional de Bellos Memes. Nos avisa Salín de lo de la malquerida. Gracias por tus aportes, Julio, Jaime, Fer, Frida, muchas gracias y un abrazo. Ali. Gracias, Seba. Un abrazo a todos los amigos. Licenciado, un placer, Seba, un placer a todos, un placer. Un placer a todos. Bueno, les recordamos foto. Salud. Ahí va, todos levantando lo que, aunque tengan. A mí se me acabó, Justo Bueno, gracias por todo y nos vemos el próximo domingo. Chao. Bye. Chicos, nos vemos. Bueno, eso fue todo por la sesión de este domingo. Los esperamos para la siguiente. Muchas gracias y esperamos sus comentarios en la fanpage. Chao.